Buenas tardes, docentes. Este, ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Me confirma alguien? Sí, lo escuchamos. Ok. Buenas tardes. Hoy vamos a empezar con lo que sería la penúltima de estas clasecitas. Entonces vamos a proceder con lo que es la capa de aplicación. Empezaremos viendo lo que serían nuestros objetivos, que son explicar las funciones de la capa de aplicación, ahondar en los protocolos que trabajan en la capa de aplicación y comprender cómo funcionan los protocolos de la capa de aplicación. Ok, entonces la capa de aplicación es la más cercana al usuario final. Es la capa que proporciona la interfaz entre las aplicaciones utilizadas para la comunicación y la red subyacente que se transmiten en los mensajes. En el modelo OSI solo tenemos lo que es la capa de aplicación y el modelo TCP, su capa de aplicación, también ahonda en lo que viene siendo la capa de presentación y sesión que tiene el modelo OSI. La capa de presentación y capa de función que poseían el modelo OSI y que va incorporado en la capa de aplicación del modelo TCP, tenemos como funciones de esta capa de presentación dentro de la misma el dar formato a los datos, comprimir los datos y cifrarlos. La capa de sesión, como su nombre lo indica, tiene las funciones de la capa de sesión que crean y mantienen diálogos entre las aplicaciones de origen y de destino. Eh, Algunos de los protocolos, ahorita les vamos a mostrar algunos de los protocolos que usamos dentro de esta capa de aplicación. Hay un conjunto de protocolos. Están los de sistemas de nombres, que son el DNS, protocolos de configuración de host, que son boot y DHCP, protocolos de correo electrónico, que son SMTP, POP y IMAP, protocolos de transferencia de archivos, FTP, TFTP y protocolos, que sería el HTTP. En este momento vamos a proceder a explicarles algunos de ellos. Empezaremos con lo que es entonces DNS. DNS por servicio de nombre de dominio. En las redes de datos, los dispositivos se etiquetan con direcciones IP numéricas para enviar y recibir datos a través de las redes. Los nombres de dominio se crearon para convertir las direcciones numéricas en un nombre sencillo y reconocible. Por sus siglos en inglés, DNS, que vendría siendo Domain Name System, es un sistema que usamos para que los dispositivos conectados a través de redes IP como Internet, una red privada, asocian varios tipos de información con nombres de dominio asignados a cada uno de estos participantes. Su función más importante es como traduce los nombres comunes para las personas, por decir así, Google o YouTube, que son páginas que frecuentamos, en identificadores binarios asociados con los equipos conectados a la red. Esto con el propósito de poder localizar y direccionar estos equipos mundialmente. El servidor DNS utiliza una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. Aunque como base de datos, el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de información a cada nombre. Los usos más comunes son la asignación del nombre de dominio a direcciones IP y la localización de los servicios de correo electrónico en cada dominio. En Internet es mucho más fácil que se recuerde los dominios como cisco.com o YouTube que la dirección numérica real de este. Porque si una página decide cambiar, por ejemplo, su dirección numérica, siempre va a tener
el mismo nombre de dominio, porque este se une a la nueva dirección, solo se une la nueva dirección al nombre de dominio existente y se mantiene la conectividad. Por ejemplo, el nombre de dominio sería YouTube y, y la dirección numérica sería 208.65.153.238, por dar un ejemplo, que es con lo que podemos acceder ahí. Los pasos a seguir en esto que es DNS serían para empezar, el paso número 1 es que el cliente introduce en el navegador web el URL de la página. En este caso, se ve en el ejemplo que está usando la página de Cisco, cisco.com. Y este se va al servidor DNS a través de la red y busca una dirección IP que coincida con esta URL. Como se ve, esto es en el paso 1 y en el paso 2 que está haciendo esto mismo. Porque en el paso 1 le ingresa y en el paso 2 se está buscando esta dirección IP que coincida. Por el paso 3 y el paso 4, el servidor DNS les envía al cliente la dirección IP de la página de Cisco. Y ahí se ve cómo el servidor les está enviando la dirección de la página. Y en el paso 5, después, cuando el cliente ya tiene la dirección IP, este envía el paquete a la dirección de la página. El proceso DNS resuelve el nombre de dominio y hay la dirección numérica del dispositivo de red. Aquí podemos observar lo que es la jerarquía de DNS, que esta contiene los registros de recursos que relacionan los nombres con las direcciones. El protocolo DNS utiliza un sistema jerárquico para crear una base de datos que proporcione la resolución de nombres. La jerarquía es similar a un árbol invertido, con la raíz en la parte superior y las ramas por debajo. DNS utiliza nombres de dominios para formar la jerarquía. La estructura se divide en pequeñas zonas que son manejables. Cada servidor DNS mantiene un archivo de base de datos específico y solo es responsable de administrar esa asignación de nombres IP para esa pequeña porción de toda la estructura. Cuando un servidor de estos recibe una solicitud para una traducción de nombre que no se encuentra dentro de esta zona, el servidor DNS reenvía la solicitud a otro servidor DNS dentro de la zona adecuada para su traducción. Los diferentes dominios de primer nivel presentan el tipo de organización o el país de origen. Entre algunos ejemplos de dominio de nivel superior se encuentran, por ejemplo, .com, que es de una empresa o industria, .org para una organización sin fines de lucro, .au para Australia, .co para Colombia, .hn para Honduras, por dar ejemplo. Ahora proseguiremos con lo que es el HTTP. Es el protocolo de transferencia de hipertexto y lenguaje de marcado de hipertexto. El protocolo de transferencia de hipertexto, Hypertext Transfer Protocol en inglés, abreviado HTTP, es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web. HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente mantener estado para que éste se use, use lo que son las cookies, que es información que un servidor puede almacenar en el sistema del cliente. Esto le permite a las aplicaciones web instituir la noción de sesión y también permite rastrear usuarios, ya que las cookies pueden guardarse en el cliente por un tiempo indeterminado. Cuando se escribe una dirección web o un localizador uniforme de recursos, una URL, en un navegador web, el navegador establece una conexión con el servicio web que se ejecuta en el servidor mediante el protocolo HTTP. Los nombres que la mayoría asocia con las direcciones web son URL, que son identificadores uniformes de recursos. Para comprender mejor cómo interactúan el navegador web con el servidor web, podemos analizar cómo se abre una página web en el navegador, que sería con estos pasos.
En este ejemplo, podemos ver cómo funciona el protocolo de HTTP. En primer lugar, el navegador interpreta las partes del URL como se muestra en la figura 1. En cisco.com, que es el nombre del servidor, y también tenemos un index. Luego el navegador se comunica con un servidor de nombres para convertir la dirección en la URL www.cisco.com en una dirección IP numérica que utiliza para conectarse al servidor como se muestra en la figura 2. Mediante los requisitos de HTTP, el navegador envía una solicitud GET al servidor y solicita este archivo index del que les hablé. El servidor envía el código HTML para esta página web al navegador, como se va a mostrar ahorita en la figura 3. Y finalmente, el navegador descifra el código HTML y da formato a la página para que se pueda visualizar en la ventana del navegador. Entonces, ¿qué son estos GET del que les hablé en HTTP? HTTP es un protocolo de solicitud-respuesta. Cuando un cliente, por lo general, un navegador web, envía una solicitud a un servidor web HTTP, especifica los tipos de mensajes que se utilizan para esta comunicación. Los 3 tipos de mensajes comunes son GET, POST y PUT. GET es una solicitud de datos por parte del cliente. Un navegador web, envía el mensaje GET al servidor web para solicitar las páginas HTML. El POST carga los archivos de datos, como los datos de formulario del servidor web. Y PUT carga los recursos o el contenido, como por ejemplo una imagen en el servidor web. A continuación, entonces, les vamos a hablar acerca de mi compañera, les va a ahondar en más protocolos de esta capa de aplicación. Buen día. Yo les voy a continuar hablando, pero esta vez sobre lo que es el protocolo simple de transferencia de correo. Si se acuerdan de lo que les habló al principio mi compañera Frances, hay distintos tipos de protocolos. Este protocolo es del tipo de correo, SMTP. SMTP o Simple Mail Transfer Protocol, por sus siglas en inglés, o protocolo simple de transferencia de correo, es un protocolo básico que permite que los emails viajen a través de Internet. Usualmente hay un servidor SMTP, que es un ordenador encargado de llevar a cabo el servicio SMTP. Digamos que es como la oficina de correos de la web. Recoge el email del remitente y lo entrega en la oficina de correos local del destinatario, que es otro servidor SMTP. El proceso por el cual funciona SMTP es que el cliente, que es una computadora, hace conexión con el puerto 25, que es el puerto que utiliza SMTP. Este se conecta mediante ese puerto al servidor. Al recibir el correo, el servidor lo envía ya sea al cliente al destino si es que se encuentra en ese servidor, en sus dominios, perdón. Todos los servidores tienen un dominio. En estos dominios puede que se encuentre el destinatario o no. En caso de que el destinatario sí se encuentre en este dominio, entonces el servidor deja el correo en cola. Esto quiere decir que lo deja ahí hasta que el cliente se conecte al servidor, que no sería el servidor SMTP, como vamos a ver más adelante, sino que sería ya sea un servidor IMAP o un servidor POP. En caso de que el destinatario no esté en los dominios de este servidor SMTP, este lo enviaría a otro servidor y este buscaría si el destinatario está en su dominio y así consecutivamente. Como podemos ver acá, lo que les acabo de explicar
El señor que vemos a la izquierda sería el emisor del mensaje o del correo en este caso. Él envía el correo, el cual llega a un servidor SMTP. Como podemos ver acá, quienes deben recibir el mensaje no están en el dominio del primer servidor SMTP. Así que este servidor envía el mensaje a otro servidor SMTP. Y este sí tiene a las personas que deben recibir el mensaje, a las personas que deben recibir el mensaje en su dominio. Entonces, el correo se queda en este servidor hasta llegar a quienes son los destinatarios. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que sería el Post Office Protocol o POP. POP es uno de los protocolos utilizados por clientes de email, ya sea en Windows Mail, Outlook o cualquier otro, para recoger mensajes en el servidor de email. Los mensajes son transferidos desde el servidor hacia la computadora local cuando el usuario se conecta al servidor. Después de recibir los mensajes, la conexión puede interrumpirse, procediéndose a la lectura de los mensajes sin necesidad de continuar conectado al servidor. POP es uno de los protocolos que se puede utilizar para recibir mensajes. También tenemos lo que es el protocolo IMAP, del cual les voy a hablar después. El protocolo POP se utiliza para recuperar el correo del servidor. El proceso para recuperar el correo es que el servidor POP está escuchando pasivamente por el puerto TCP-110 hasta que el cliente se conecta y hace una petición para recibir su correo. Cuando el cliente se conecta, se establece una sesión y en medio de esta sesión, el servidor POP y el cliente se están enviando comandos mutuamente hasta que la sesión termina. Mediante esta sesión es cuando el cliente recibe el correo. Una de las características de POP es que el correo se descarga del servidor y el cliente se queda con el correo original. Y el correo original se elimina del servidor en ese momento, el cual es una de las grandes diferencias con IMAP, que se lo voy a explicar en ese momento, solo que les voy a compartir otra pantalla. Ok. A ver si puedo salir. Ok. Como pueden ver acá, tenemos los tres procesos, el proceso SMTP, el proceso POP y el proceso IMAP. Como les había explicado, el proceso de SMTP es solo para enviar correo. Podemos ver aquí que el emisor envía un correo, el cual llega al servidor SMTP. Este se pregunta si el destinatario está en su lista de destinatarios. Y como ve que no, entonces lo envía a otro servidor SMTP, que es lo que les había explicado. Aquí tenemos el proceso de POP, que este proceso se da ya, como ven, en los últimos dos servidores y en el destinatario. En el primer servidor no tenía al destinatario en su lista de destinatarios, entonces se le manda el correo al siguiente servidor y este ve que sí lo tiene en su lista de destinatarios. Perdón, entonces coloca el correo en el buzón del receptor. Como les expliqué, aquí se elimina el correo ya del servidor porque deja el original en el destinatario. Y más, si vemos por acá, tenemos lo que es el proceso de IMAP, que IMAP lo que hace es que al recibir el correo,
Para que el cliente pueda visualizar su correo, debe conectarse al servidor cuando está utilizando IMAP. Y lo que el cliente ve al momento de conectarse al servidor es una copia de su correo, no es el correo original. Por lo tanto, el cliente no, ¿cómo decirles? Por lo tanto, el correo original no es eliminado si el cliente lo visualiza. Este es eliminado hasta que manualmente el cliente lo elimina del servidor. Okay. No sé si me expliqué bien. No sé si alguien tiene una pregunta hasta este momento. Ok, bueno. Si nadie tiene una pregunta hasta este momento, vamos a continuar. Ok, aquí podemos ver también el proceso de POP otra vez. Aquí lo que tiene como título de nombre tu computadora, está enviando un correo electrónico, el cual se envía por el protocolo SMTP. Llega a un servidor, que en este caso es el servidor de nuestro proveedor de Internet. Este correo electrónico se manda a través de Internet y luego llega a un servidor de correo que es de FUSIX en este caso, y ahora para poder recibir el correo se utiliza lo que es POP3, que es el protocolo que se utiliza para recibir. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es Telnet y Secure Shell. Estos dos son protocolos que trabajan en capa 7 también, y estos se utilizan para poder tener acceso remoto a otro dispositivo, ya sea un servidor, una computadora, un router, etc. Esto es una muy buena opción en caso de que ustedes tengan que acceder a una computadora, a un dispositivo, el cual no lo tengan a la mano, no lo tengan, no sea accesible para ustedes en este momento. Okay, primero les voy a explicar un poco sobre lo de Telnet y luego SSH. Algo que tienen que tener en mente desde antes es que son muy parecidos, básicamente cumplen la misma función, solo que Telnet fue el primer protocolo que se hizo para tener acceso remoto a un dispositivo y básicamente dejó de utilizarse por el hecho de que es un protocolo que no es confiable. Con que no es confiable quiero decir de que al momento de tener acceso remoto a otro dispositivo, los datos que nosotros enviemos a través de esa conexión se van a ir sin un cifrado. Por lo tanto, si otra persona viene y de alguna manera accede a los datos que nosotros estamos enviando, esta persona puede ver todo lo que nosotros estemos enviando y no hay nada que le dé seguridad a esa información. Como dice aquí, el nombre de Telnet proviene del acrónimo Telecommunication Network y básicamente es un protocolo de red TCP/IP que es utilizado desde 1960 para establecer conexiones remotas con otros ordenadores, servidores y dispositivos con un sistema compatible en el acceso mediante este sistema de comunicación. Como podemos ver aquí en la imagen, para acceder a un dispositivo mediante Telnet, nosotros ingresamos lo que es el comando Telnet y luego lo que es la dirección IP del dispositivo al cual queremos acceder. En este caso, el usuario ingresó el comando telnet 192.168.100.105 para acceder a ese dispositivo, y ya al final podemos ver cómo le está pidiendo el usuario del dispositivo al cual se quiere conectar.
Ahora les voy a hablar un poco sobre SSH o Secure Shell. SSH o Secure Shell es un protocolo de administración remota que le permite a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de Internet a través de un mecanismo de autenticación. Como les dije anteriormente, este SSH se difiere de Telnet ya que requiere descifrado y autenticación. Proporciona un mecanismo para autenticar un usuario remoto, transferir entradas desde el cliente al host y retransmitir la salida de vuelta al cliente. SSH tiene 3 métodos de cifrado, los cuales nos vamos a ver ahora. El primer método es un cifrado simétrico, en el cual se utiliza una clave secreta. Esta clave la comparten entre los dos dispositivos, como podemos ver acá. Tenemos el cliente SSH y el servidor de SSH. ¿Cómo se crean estas claves? Bueno, esta clave se crea mediante un algoritmo. Y la clave no se transmite en ningún momento, sino que estos dos comparten datos públicos y calculan la clave de manera individual mediante este algoritmo. Como podemos ver acá, desde el cliente SSH se manda un mensaje, en este caso la palabra hello, esta se cifra y aquí en la red pública o en lo que sería Internet se manda como algo cifrado, a diferencia de con Telnet, que en Telnet, como les había dicho anteriormente, todo lo que nosotros mandemos va a ir de manera no cifrada. Y luego, hasta que ya llega a lo que sería el servidor SSH, esto con la llave que ya han generado, lo descifran y vuelve a ser un mensaje en texto plano. Luego tenemos lo que es el cifrado asimétrico. Este cifrado asimétrico tiene dos claves o dos llaves, lo que son la clave pública y la clave privada. Como podemos deducir por el nombre, la clave pública es una clave en la cual se comparten entre ellos dos. La clave privada no se puede compartir. La clave privada se la queda cada uno de los dispositivos. Entonces, ¿cómo podemos autenticar que lo que nos llega? ¿Cómo podemos, descifrar lo que nos llega? Pues para descifrar los mensajes se debe tener la clave privada y esta se debe comparar con la clave pública que nos llega. Si al momento de compararla resulta que son iguales, entonces podemos descifrar el mensaje. Como podemos ver acá, el mismo ejemplo anterior, se envía lo que es la palabra hola, esta se encripta, pasa por internet de manera cifrada y luego se descifra y ya está en texto plano otra vez. Y la tercera manera de cifrar un mensaje es el hash. El hash, a diferencia de los otros dos métodos, no se descifra. El hash genera un valor único de longitud fija para cada entrada. Y el cliente con una entrada el cliente cuando tiene una entrada puede generar el hash de esa entrada y lo puede comparar con el hash que tiene y ver si son iguales. En caso de que sean iguales, este tiene acceso a lo que es la sesión SSH. En caso de que no sean iguales, pues no se puede. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento.
Ok. Si no tienen ninguna pregunta, la sesión se va a terminar en 5 minutos, así que nos vamos a salir en este momento y vamos a volver a entrar a la sesión mediante el mismo enlace que ya tienen. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Si nadie tiene preguntas hasta el momento, vamos a poner un video, bueno, 2 videos para que se entienda mejor lo que explicamos anteriormente. Solo quiero que me avisen si en algún caso no se escucha o no se ve. Ok, vi que había una pregunta de Bielka. Me imagino que se refería a si no tenía, si no había alguien hablando en el video. No, era un video prácticamente eh, solamente visual, ¿no? Y Gustavo me preguntó que cómo puede buscar este video, pues se llama Cómo funciona el DNS, pero también nosotros a la carpeta compartida en Google Drive le vamos a subir el enlace de este video y perdón, y del siguiente, que sería este.
Que no sé si hay alguna pregunta sobre lo que vimos en los videos. Ok, entonces, como conclusiones tendríamos que la capa de aplicación proporciona la interfaz entre las aplicaciones utilizada para la comunicación y la red subyacente en la cual se transmiten los mensajes, y que entre sus protocolos se encuentran HTTP, que es un protocolo para la navegación web, DNS, que es el protocolo para traducir los nombres de dominio a las direcciones IP, SMTP, que es un protocolo para envío de correo, POP, que es un protocolo para recibir correo, y Telnet y SSH, que son protocolos para acceso remoto a otros dispositivos. Entonces, ahora tendríamos lo que es el laboratorio virtual, en el cual vamos a entender un poco mejor estos protocolos, de cómo se implementan. Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la segunda parte, en el cual vamos a toda esta teoría que nos habían dado Katy y Francis, pues hoy lo vamos a poner en práctica, todos los que son estos servicios de HTTP, SMTP, POP y DNS. Entonces vamos a ver cómo en la práctica realmente lo utilizamos, cómo cada una de esas cosas se ponen en práctica hoy en día. Vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a implementar estos tres servidores, y también vamos a hacer lo del acceso remoto, como lo es Telnet y SSH. Y vamos a ver cuál es la diferencia, y va a ser bastante notable cuando lo vayamos realizando. Entonces, en lo cual va a ser la topología que utilizaremos para ver pues tales protocolos. Entonces, a ver. Ok, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Ok, gracias. Bien, entonces aquí en esta topología vamos a utilizar un router, en el cual aquí aplicaremos un rutamiento directo. Y tenemos nuestros tres servidores, el servidor DNS, el servidor SMTP, con POP, el HTTP. Y estas dos computadoras que serían pues los clientes de cada uno de estos servidores, ya sea el del DNS, el SMTP y HTTP. Entonces, lo primero que haríamos para empezar una implementación, vamos a practicar lo que son los protocolos Telnet y SSH. ¿Por qué? Porque siento que estos son para entender principalmente cómo las personas desde un acceso remoto se conectan a un servidor, se conectan también a un router, a un switch, de manera en que yo puedo estar desde mi casa, o digamos que ando en un viaje de negocios y me dicen, hey, hay unas fallas en los servidores, en el, en el web server, y necesitamos que tomes el cargo de eso. Entonces yo podría hacer todo eso desde mi casa o en el lugar donde yo me encuentre. Entonces es bastante importante. Entonces vamos a hacer la configuración primordial de lo que es un telnet, muy básico. Por lo tanto no se utiliza mucho, como lo habían mencionado las compañeras, por el hecho que es demasiado, es algo inseguro. No hay una forma que toda la información mía esté encriptada y no esté rígidamente protegida. Entonces voy a tomar desde mi PC0, me conecto a RC232 y me conecto al router, donde es que haré mi sesión telnet. Entro en la computadora, entro al terminal y empiezo a hacer una configuración básica. Entonces aquí enable
algo básico, le voy a poner el nombre, un banner. Ok, aquí sería, vamos a ver, vamos a poner un banner, equipo, propiedad de Cisco. Listo. Entonces, primeramente, lo que ocupo para poder hacer una sesión Telnet siempre es que el dispositivo sea parte de la red. Entonces, este lado va a ser una LAN en la cual la voy a describir como la 192.168.0.0. Esa va a ser mi LAN de este lado izquierdo, en el cual esta computadora está de acá. Bueno, el switch no lo vamos a tomar, o más adelante lo vamos a tomar para hacer un SSH, me parece. Y primeramente esta interfaz del router, que es la Gigabit 00. Esos 4 dispositivos van a ser parte de la red. Un equipo que no sea parte de mi red para Telnet no vamos a ver en este caso. Vamos a ver uno que sea parte de mi red. Bien, entonces aquí ya habían puesto preestables de manera predeterminada que este tendría la 192.168.0.1, en el cual compartiría con estos dispositivos. Y después haremos las configuraciones para cada una de las computadoras. Bien, entonces aquí la imagen que siempre tira el router. Vamos hasta abajo, que ya habíamos practicado un poquito. Ok, entro a mi interfaz G00, que es la que está conectada a la red. Y le ponemos la dirección IP y la máscara, que en este caso es pleca 24. 192.168.0.1. Mi máscara 24. Ok, se me olvidó el add. Listo. Y enter y enciendo la interfaz con el no shutdown. Siempre. Ok, espero que se haga la negociación y mientras tanto voy haciendo la sesión Telnet, en el cual vamos a pasar un usuario y voy a pasar una contraseña. Y después vamos a tocar un tema que se llama Line VTY, que es donde yo prácticamente accedo desde mi computadora de manera remota y yo entro en sí en las líneas VTY y ahí es donde pondré el usuario y la contraseña. Entonces, primeramente salgamos de la interfaz y en configuración global vamos a poner el username y la contraseña que vamos a utilizar. ¿Sí? Y le vamos a dar el privilegio a las líneas VTY que tengan ese username y que tengan esa contraseña. Entonces, ponemos username exactamente así, no hay otra forma, le ponemos username, le ponemos, en este caso le voy a poner admin, le vamos a dar el privilegio a las líneas que para determinada es de 0, entonces yo lo voy a tomar de 0 a 15. Privilege, y entonces como ya está el 0 de manera predeterminada, solo lo pongo hasta 15. Y aquí le pongo password. Y en este caso le voy a poner mi router. Y ya está. Ya aquí ya hice una configuración básica. Ahora entraré a las líneas VTY. VTY de la 0 hacia la 15. Aquí, para que se guarden los datos del username y de la contraseña que había preestablecido, hay un comando específico que se llama login local. Entonces, al yo poner ese comando, se guarda toda la configuración antes establecida. Entonces, pongo el comando login local, enter. Y mi configuración está terminada. Voy a salirme de esta parte y voy a dejarlo en configuración global. Entonces, ¿qué es lo que hice? Primeramente, me aseguré que fuera parte de la red donde yo voy a comunicar una computadora y que se conecte de manera remota a él. Le di un usuario y le di una contraseña. No puse ningún tipo de seguridad. No, esto es lo malo de Telnet, que no hay una seguridad.
en el cual, a diferencia de SSH, como lo había mencionado, si hay una llave, hay una manera de encriptación, de manera privada o pública. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, yo puedo ahora, voy a hacer las computadoras, ambas, las voy a hacer parte de la red y poder entrar desde ellas. Entonces, vamos a hacer eso en este momento. Quedó todo claro en esa parte en cual yo hago, pongo toda esa parte de telnet en el router. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Bien, entonces voy a entrar a mi PC0. Le voy a poner, en este caso le voy a poner voy a poner el gateway, que sería mi router. Entonces, tomo aquí y tomo la dirección 192.168.0.10 para esta computadora. Le doy la máscara 24, que es la que trae por default en esta parte, y le agrego mi gateway, que sería mi router, que sería el que me resolvería mis paquetes. Ok, 192.168.0.1. ¿Sí? Hasta ahí. Y ahora lo haré en la PC1. Haré parte de la red y aquí le pondré la 20. Le agrego la PK24 para que todos estemos en el mismo espacio de red y le pongo mi gateway. ¿Ok? Y esa sería toda la parte. Aquí ya toda mi parte izquierda ya está terminada. En este momento yo ya puedo entrar desde Telnet en una computadora en el command prompt, en la terminal del dispositivo. Entonces entro, en este caso lo quiero hacer desde PC0, ¿verdad? Siempre, antes de poder hacer una telnet, una sesión, voy a verificar que yo realmente tenga conexión con esa computadora o con ese router en este caso. Entonces voy a hacer un ping desde mi computadora hacia el router. Entonces, miramos que si tenemos conectividad, por lo tanto hay conexión, estamos en la misma red, todo bien. Ahora, vamos a hacer el telnet con el simple comando telnet. No hay algo especial en él, no hay nada. Solo pongo telnet y la dirección IP que tiene el dispositivo. En este caso, la 192.168.0.1. Entonces aquí sale, bueno, en la vida real, esto tarda un poco más. No, que solamente, sí es algo, es bastante rápido. Pero no es como que instantáneo como lo vemos en el simulador. Entonces, miramos que en esta parte, vamos a ver, voy a poner un magnifier para que miremos más cerca. Ok. Bien, y aquí miramos que se está tratando de conectar a esta dirección y todavía me sale aquí equipo propiedad de Cisco. Y me pedía la autenticación. Claramente, si yo no me conecto, esto tiene un tiempo de espera en el cual si no hay conectividad, se desliga y se expira la sesión. ¿Sí? Pero aquí siempre me va a tirar el banner, siempre el banner, como, bueno, si esta persona no está acá, este es un equipo vigilado y tira el banner. Ahora me pide el username en el cual ya habíamos establecido que iba a ser admin y así vamos a hacer la sesión. Bien, hoy sí voy a entrar. Otra vez el telnet. Voy a poner mi username admin, que es el que había puesto anteriormente. La contraseña, mi router. Y veo que ahora ya tengo acceso hacia el router. Así de sencillo. Yo ya tengo una conexión con mi router. Estoy dentro del router. Incluso yo puedo hacer un show running config para ver cómo está hecho este dispositivo. Miramos que tengo hostname RT1. Vamos a ver, quiero ver las direcciones IP. Ok, aquí está la dirección IP, que
esta tiene la 0.1, y etcétera. Entonces ya vimos que no es algo como, para entenderlo, no es algo como muy complicado. Claramente, en la vida ya real esto tiene otra manera de realizarse, pero no es tan complicado como lo miramos. Básicamente hacemos una sesión y como es un poco inseguro, se entra de tal manera. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a Telnet para ir a dar el siguiente paso con SSH. ¿Alguien tiene alguna duda con Telnet? Quisiera saber algo extra que tal vez no se dio a entender. Excelente, gracias. Excelente, gracias. Bien, ahora sí, voy a hacer la parte de SSH, que vamos a ver la gran diferencia entre ambos. Y aquí voy a ingresar al router, voy a quitar esta interfaz de acá. Ok, listo. Voy a entrar al switch y voy a hacer la configuración. Ok, vamos a hacer una configuración básica, le vamos a poner un nombre, le vamos a poner un banner. Y bueno, como yo no puedo ponerle una dirección al switch de manera, yo no puedo ponerle una dirección al switch en una interfaz. Lo que hago es que en una interfaz virtual que tiene el switch, que la principal es la interVLAN 1 de un switch, ahí pondré la dirección en la cual yo voy a acceder desde manera remota. Entonces, entro acá, entro en el switch, enable, configure terminal. Aquí le pongo un hostname, le voy a poner SW1. Le voy a poner un banner. Banner mod. Le voy a poner, a ver, le podría poner aquí switch vigilado. Vigilado. No tocar. Y ahora voy a hacer la configuración. Vamos a ver que al principio no es tan diferente como lo es con Telnet, porque en sí voy a crear un usuario y también crearé una contraseña. Pero ahora entraría en la parte de un dominio, en cual yo le pondré un dominio y lo haré en la configuración global, en el cual es parte del protocolo. ¿Sí? Entonces, IP, el comando para hacer ese dominio se conoce como IP domain. IP domain name y le doy el nombre. Puede ser cualquiera, la verdad que no es necesariamente que sea algo específico, al menos que a uno se lo pidan. Pero yo podría poner lo que a mí me plazca del IP domain. Entonces, en este caso yo le pondré mi switch.com. Ese sería mi dominio. Ahora voy a hacer lo que había hecho anteriormente. Crearé un usuario y crearé una contraseña. Entonces lo que voy a hacer es username. En este caso le voy a poner también, le puedo poner admin. Le voy a poner siempre privilegio, porque aquí siempre voy a entrar a las líneas TTY. ¿Sí? Le voy a dar un privilegio, privilege, como está de manera predeterminada en 0, le doy 15. Pongo mi password y en este caso sería mi switch. ¿Sí? Ahora, aquí viene la parte en que va a ser la diferencia. Aquí voy a utilizar una llave pública llamada RSA. RSA se ha utilizado por mucho tiempo, es una manera de criptografía. Sí se le conoce criptografía de RSA.
en el cual son los 3 nombres de las personas que lo crearon. Rivers, Shamir y Alemán, si no me equivoco. Bien, estas personas hicieron de manera que es una llave pública en la que utilizamos, como lo habían explicado las compañeras, en el cual es una manera de realizarlo. Y utilizan aquí lo vamos a ver con unos módulos, y que ese módulo es un número al que nosotros ponemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Entonces le voy a poner crypto, y si no sabemos, si esto es algo que pasa muy común, a mí me pasa muchísimo que se me olvida el siguiente comando, y lo que hago es que le pregunto al sistema, ok, ya me acordé. Entonces, un crypto key, porque es una llave pública. Crypto key, especifico que voy a utilizar RSA, y voy a generar generate y le pongo RSA, le pongo general keys y le pongo modulus 1024. Y aquí lo voy a poner un poquito de zoom para que se vea. Ups. Ok. Entonces, al haber yo hecho el crypto key generar RSA y con el modulus 1024, me dice, para sw1 miswitch.com se ha generado con un tamaño de 1024 bits una llave RSA que va a ser no exportable. Y me dice el momento exacto que se realizó, y me dice que va a ser utilizado y que se habilitará para SSH. ¿Sí? Entonces, hay 2 versiones de SSH. Por lo tanto, hemos evolucionado y ahora utilizamos la SSH versión 2. Entonces, yo tengo que hacerle saber a mi equipo que yo quiero que se comunique cada vez en una sesión SSH que sea una SSH versión 2. Entonces, le digo IP SSH versión 2. Y ahora lo que haría es como en el paso anterior en Telnet. Entraría a las líneas PTY y pasaría ese transporte SSH y lo guardaría siempre con el login local, el comando. Entro a las líneas BTY de la 0 a la 15, le hago un transport input SSH y lo guardo con login local. ¿Ok? Y esa es toda la implementación que ocupo para SSH. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Ya vimos que era un poco parecido, pero tiene una criptografía en la cual es más seguro. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al protocolo SSH? Ok, gracias, Bielka. Muchas gracias. Ok. Sí, se ha realizado un laboratorio en el cual ustedes van a realizar ese laboratorio también. En el cual ahorita yo lo estoy explicando y ustedes pronto se les enviará para que ustedes también lo realicen. Ok. Bien, entonces ya hecho eso, voy a entrar de manera remota a ver si puedo acceder al switch. Ok, ahora, el switch tiene que ser parte de la red para yo ingresar al SSH. Entonces, como lo había comentado, aquí entramos a la interVLAN 1, que es la default del switch. Entonces, entramos interVLAN 1 y aquí le ingresamos la dirección IP que tendrá el switch. En este caso,
yo le tomaré la dirección IP.200 para el switch. Entonces, IP-add para agregarla, la 192.168.0.200, mi pleca 24, y enciendo la interfaz virtual para que empiece a trabajar. Y aquí vemos que ya me tira el mensajito, se ha cambiado el protocolo a OP, que significa que está encendido. Ok, entonces entro a la computadora, voy a entrar en este caso desde aquí, que es una computadora que no está conectada con un serial con el switch, no, está totalmente desligado. Entro a mi command prompt y aquí cambia un poco el comando. Aquí lo que hago es un SSH -L espacio -L, escribo el usuario que he creado, en este caso yo puse admin, hago un espacio y escribo la dirección IP del dispositivo al que yo quiero ingresar. Entonces el switch tiene la .200 de esa red. 192.168.0.200. Me pide la contraseña, en este caso yo le puse mi switch. Y aquí he entrado al switch por SSH. Miro el comando SSH espacio -L, admin, la dirección IP, me pidió mi password, que fue mi switch, y me tira rápidamente el banner, porque el banner va a ser bueno, por decir, la advertencia que tendríamos. Se usan bastantes clientes como lo que es PuTTY, que es un software que se utiliza para un software cliente en el cual uno entra por medio de SSH, de ese medio, también para Telnet, en el cual cuando nosotros hacemos una sesión SSH nos advierte que si no es equipo nuestro, y nos da unas advertencias porque son temas delicados. Entonces miramos que aquí yo he entrado por SSH, puedo hacer un do show running, no, perdón, aquí no, aquí solo hago show running config y puedo ver todo lo que he hecho en el switch. Le di un hostname, le puse la versión 2 de SSH, le di un dominio, vi que yo puse un usuario y puedo ver la contraseña que le puse, etcétera. Miro todas las interfaces si no he hecho algo en ellas, miro las líneas VTY, etcétera. Entonces es como que yo entré de manera remota y así fue. Entro de manera remota y hago las configuraciones que necesito, ¿sí? Y para terminar la sesión le doy quit. Perdón, aquí es distinto. Aquí le hago exit. Estaba pensando en otro sistema, perdón. Ok, listo. Y de esa manera he entrado de manera remota al switch. Ok, bien, vamos por la mitad. Ahora nos faltan 3 servicios importantes que lo habíamos mencionado, que lo habían mencionado las compañeras. HTTP, servidor SMTP POP, SMTP/POP y el DNS. Entonces, primeramente, vamos a ver cómo funcionan por partes. Vamos a hacer primero HTTP. Vamos a cambiar la dirección que tiene el HTTP, que es vamos a hacer una página web ahí que tiene, y vamos a pasar esa dirección a hacerle una traducción con el DNS, que eso es lo que hace el DNS. Y por último haremos nuestro correo, servidor de correo. ¿Alguna duda con Telnet y SSH para poder continuar? ¿Alguien tiene alguna duda con el funcionamiento que realizamos? Ok, gracias, Belka. Bien, continuaremos entonces a la parte del servidor. Vamos a ver no. Vamos a ver cómo hacemos la configuración básica. Primero, para que ambos
lados de la red estén funcionando, haré la configuración en el router para que haga que esté toda mi red funcionando en este lado. Y vamos a ver cómo a cada dispositivo le pongo su dirección IP, etcétera, haciéndolos parte de la red y hacer el enrutamiento directo con este lado. Que en el caso pondría mi gateway en cada uno, perdón, en los servidores, pondría mi gateway que sería el de este de acá, el de esta red, haciendo enrutamiento directo. ¿Sí? Bien. Entonces voy a entrar a mi router, voy a poner la dirección IP. Ok. Oh, pero como ya he hecho telnet, lo puedo entrar desde ahí. Command prompt. Admin Cisco. Bien, entonces voy a entrar al interfaz G01. Interface G01. Y le voy a poner la 192.168.1.1. ¿Ok? IP 192.168.1.1. Siempre pleca 24. El otro espacio también lo puse como espacio de 256. 255, 255, 255.0. Y enciendo la interfaz. No shut. No shutdown. Y listo. Ya esa parte es la que iba a hacer en el router. Okay. Bien, y ahora entraré con el servidor HTTP. ¿Ok? Bien, esta es la interfaz que podemos ver al principio del servidor. Lo que vamos a hacer primeramente es que el dispositivo, el servidor, sea parte de la red. Le vamos a poner la 192.168.1.100 y activaremos el servicio HTTP del servidor. Así se genera una página web en el servidor y lo modificaremos un poco para ver cómo podría yo entrar desde una computadora del otro lado y ver cómo funciona, ¿sí? Entonces primero me voy a desktop, configuración IP, le pongo la 192.168.1.100, la máscara 24, hago el enrutamiento directo. Entonces le pondré el gateway de la otra red. Ok. Y ahora me voy a la parte del servidor llamada servicios. Aquí vamos a ver distintos servicios. HTTP es el que vamos a utilizar. Vamos a ver que en cada servidor vamos a utilizar el email, el DNS. En este caso, el HTTP. Y miramos que ya por default está encendido. Y aquí hay dos variantes. En este caso solo vamos a hacer HTTP. Es HTTPS que es parecido, pero es más seguro. En el cual SS de secure o seguridad. Sí. Pero en este caso vamos a establecernos en este de acá. HTTP. Y nos vamos a ir acá y vamos a modificar el index HTML, que es pues la base de toda la estructura de la web que vamos a ver. Entonces vamos a hacer una modificación para poder verla, ¿sí? Entonces entramos en el index HTML, aquí en la parte edit o editar, entro y voy a modificar esta parte de acá. Entonces aquí yo le pondría, bueno, vamos a ver, le pondría docentes. Estamos en clase. No, no se duerman. Okay. Esta parte es la que modifiqué en el HR. Docente, estamos en clase, no se duerman.
Entonces ahora, ya modificando en el servidor HTTP, le doy save, que se guarde ese cambio que he realizado. Ok, Varón, disculpa, me acaba de tirar la notificación de que en 5 minutos se va a terminar la sesión. ok, está bien, para que volvamos a entrar. Listo. Ok, bueno, vamos a continuar nuevamente con la clase. Hoy sí, Katia puede volver a grabar para que esta parte también quede documentada. Y nos habíamos quedado en el servidor HTTP. Entonces, vamos a esperar y me avisas cuando ya esté grabando para poder continuar. Gracias. Bien, entonces nos habíamos quedado en el servidor HTTP, en el cual ya habíamos modificado el index HTML y ahora íbamos a proseguir a entrar desde una computadora a ver cómo nos carga cada vez que pongamos la dirección. Entonces entro, en este caso voy a entrar al PC0. Aquí en Packet Tracer lo que yo entro es a un buscador, un browser, entro a este de acá, web browser. Y como todavía no he hecho el DNS y he hecho la traducción para esa dirección, lo que yo voy a poner es en sí la dirección IP que tiene el dispositivo, el server. Entonces aquí pondría yo la 192, perdón, aquí me faltó un paso antes de esto. Ok, las computadoras PC0 y PC1 ocupan saber quién va a hacer todo esto. Entonces, el momento que yo ponga el servidor DNS, que es el otro paso, pero ocupo explicarlo antes para que se entienda. Entonces, en la parte IP, yo lo que pongo acá, me sale una parte que dice servidor DNS. Voy a poner el magnifier para que se vea más claro. Entonces, aquí dice DNS server. Aquí pondré la dirección de mi servidor DNS y él hará todas las traducciones que yo ocuparía. ¿Sí? Eso es lo que quería explicar antes de, porque si no, después va a ser un lío. Bien. Bien, entonces, como les había dicho, entramos al browser y pongo la dirección del router, perdón, del servidor HTTP, que tenía la 1.100, y le doy en Go. Y aquí está. Aquí está mi página web. Cisco Packet Tracer, docentes, estamos en clase, no se duerman, porque estamos con este clima que ha cambiado y está muy rico. Pero sí, entonces, esa es la página web. Ahora vamos a entrar a la parte que había dado una introducción en lo que es el servidor DNS, que voy a hacer la traducción de este 192.168.1.100 a, por ejemplo, un dominio del cual yo quiera. Yo le puedo poner lo que yo quiera. Pero en este caso le vamos a llamar laboratorio.com. ¿Sí? Entonces cerramos esto, nos vamos a nuestro servidor DNS. Nos hacemos primero, tendremos que tener en cuenta primero que sea parte de la red. Ponemos la dirección 192, este le voy a poner a 200, 168.1.200. Explica 24, por default ya está. Hago y le pongo mi gateway, que ya hemos hablado al respecto, que sería 192.168.1.0. ¿Sí? Ahora, la parte del servicio DNS. Me voy a mi parte de servicios y aquí, en esta parte de acá, me dice DNS. Esta partecita de acá dice DNS. Entro acá y hago mis configuraciones. Primeramente, por default, siempre está apagado. Enciendo. Y me pregunta, bueno,
cuál va a ser el nombre de tu dominio y para qué dirección queremos realizarlo. ¿Me permiten? Creo que se mira un poco oscuro. Voy a encender un poco la luz. Como les estaba explicando, lo que hago ahora, pongo el nombre que había discutido y que le voy a poner laboratorio.com. Laboratorio.com. Y me pregunta a qué dirección voy a hacer esto. Bueno, lo voy a hacer para la .100, que es mi servidor HTTP. Entonces, cada vez que yo entre ahora al laboratorio.com, estoy entrando al IP 192.168.1.100 que tiene el servidor HTTP. Entonces hace esa traducción de una IP a un dominio, ¿sí? Le agrego .1.100, le doy en add y ya está. Okay. Y le doy en add y ya se ha agregado. Ahora, como había explicado, voy a poner en mi computadora quién va a ser mi DNS, quién va a hacer todas estas traducciones, ¿sí? Entro en las computadoras y agrego mi servidor DNS. La 192.168.1.200 para ambas. Y ahora sí, el momento de la verdad, a ver si es verdad que lo que estoy diciendo yo es verdad, ¿no? Voy a entrar a mi web browser o a mi buscador, entro acá y en vez de poner la dirección IP, voy a poner el nombre del dominio. Entonces, el nombre del dominio lo puse laboratorio.com. Y le doy en Go. ¿Ok? Y ya está. Vimos que la traducción fue exitosa. ¿Sí? Cisco Packet Tracer, docente, estamos en clase, no se duerma. Y lo demás, Quick Links y esto que ya lo trae por default, que no lo cambié. Pero vimos que la traducción ha sido exitosa. Ok. ¿Alguna duda con respecto al DNS en esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿O todo claro? ¿Algo que no me di a entender bien? Ok, bien. Continuamos. Bien. Ups, ok, listo. Ok, ahora voy a hacer mi servidor de correo. Digamos que estamos en una empresa en la cual necesitamos que cada uno de los empleados se comunique por correo, un medio oficial en el cual yo puedo comunicarme, en el cual me dicen, hey, a esta hora tenemos que enviar un correo, que estas labores ya se hicieron, determinadas actividades ya sean realizadas y mandamos un correo. Entonces dicen, usted va a ser el servidor de correos y por favor lo ocupa para esta semana. Digamos, es un ejemplo. Entonces nosotros vamos al servidor SMTP POP. Primeramente hacemos cargo que sea parte de la red. 192.168.1. Le ponen la 210. La máscara, el gateway. Y ya está, ya es parte de la red. Ahora lo que me voy a servicios. Me voy a la parte de email. Y me da las dos opciones. SMTP y POP3, que ya habíamos visto para qué funcionaba cada uno.
Ahora me va a preguntar mi nombre de dominio. Bueno, todo correo tiene su dominio. Por ejemplo, los que tienen Gmail, gmail.com. Los que tienen Outlook, outlook.com. ¿Qué más? A ver, antes existía Live y creo que era @live.com. Esto de American Airlines que un tiempo estuvo funcionando, @aa.com, etcétera. Entonces, bueno, en este le voy a poner laboratorio.com. Laboratorio.com. Y aquí voy a darle set. Ahora, ya está mi dominio. Ahora voy a agregar 2 usuarios. Bien, entonces vamos a poner jefe, de donde mi jefe va a tener su propia computadora, su propio dirección de correo. Y después me pondré a mí, no sé, cliente, empleado, etc. Entonces, pondré aquí jefe y le voy a dar una contraseña, en la cual pongámosle, vamos a ponerle Cisco o admin me parece mejor. Obviamente, uno tiene que ponerle una contraseña segura, pero solo es para métodos demostrativos. Ok, entonces le damos aquí el botón de add y ya el usuario jefe se ha ingresado. Ahora agrego el mío, que sería instructor. Mi contraseña, instruir, y lo añado. Entonces, jefe e instructor eh, ya son dos usuarios dentro de este dominio. ¿Sí? Y mi servicio, obviamente, ya me verifico que está encendido para ver cómo funciona. Bien, entonces esta PC0 ya no será PC0, ahora será jefe. Y esta de acá le pondré instructor. Ok, entonces entro a la PC, me voy a la parte de email. Y aquí, bueno, ¿cuál es mi nombre? Pregunta cuál es su nombre para hacer la configuración básica del email. Entonces, bueno, el nombre que he tomado es jefe. ¿Cuál es su dirección de correo? Bueno, yo hice el usuario jefe, entonces por lo tanto, jefe, mi dominio, laboratorios.com. El incoming mail server, que es el SMTP POP, que ambos tendrán la misma IP, 192.168.1.210. Y lo mismo será para el otro caso, 192.168.1.210. Ahora, ¿cuál va a ser la información con la cual yo ingreso? Bien, la que había puesto anteriormente. Entonces el usuario, username, sería jefe y la contraseña que habíamos puesto era admin. Y ya, y lo salvo. Ya está, me dio mi acceso, ya puedo mandar un correo, que lo vamos a hacer próximamente. Y ahora voy a entrar a la otra parte, a quien voy a mandarle el correo. Voy a entrar a la parte de instructor. Entro instructor, voy a... Ok, estoy en instructor. Voy a mi parte de email. Your name, el nombre. En este caso le puse instructor. ¿Cuál va a ser mi dirección de correo? Bueno, instructor @laboratorios.com. El servidor donde se envía y que yo también recibo información siempre será el mismo, 192.168.1.210 y la misma en esta parte de acá. Ok, mi usuario, el que yo preestablecí fue instructor y la contraseña fue instruir. ¿Sí? Y la guardo. Ya también aquí puedo entrar a mi, ¿cómo sería?
mi buzón, en donde yo puedo mandar mensajes, puedo componer, puedo hacer, recibir mensajes, etc. En el simulador tiene un botón específico para cada cosa. Entonces yo voy a mandarle un correo a mi jefe. Le voy a mandar a quién, a jefe, a laboratorios, laboratorios.com. ¿Y qué le voy a poner? Bueno, laboratorio es algo largo. Entonces le ponemos por este medio. Le escribimos el mensaje que le queremos escribir. Aquí voy a poner cualquier cosa, etcétera. Entonces enviamos ese mensaje y vamos a ver si realmente de la otra parte lo recibió. Vamos a ver si el jefe recibe este mensaje. Entonces me voy a la computadora de mi jefe. Entro a la parte de correo, email. Y aquí le doy en receive. Ok, no sé si lo envié. Vamos a ver. Ah, que tal vez me equivoqué con el dominio. A ver. Ah, que es laboratorio. Yo puse laboratorios. Ok, solo cambio la S acá. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Ok, listo. Voy a realizarlo nuevamente. Compose, jefe, add laboratorio. Bien, envío el mensaje. Ok, ok. Bueno, dice que hay un error. Creo que fue el momento que yo me equivoqué ahí. Ujú. Bien, lo voy a hacer otra vez. Ok, aquí también haré un clear. Sí, instructor. Ok. Bueno, vamos a hacer la prueba otra vez. Un error raro. Ok. Me está tirando un error. Bien. Entonces, como me va a dar un error, voy a revisar qué es lo que realmente hice mal. Ok. No, no veo nada mal.
pero no hay problema, lo que podría hacer es volverlo a hacer desde cero. ¿Ok? Disculpen. Ok. Ok, aquí voy a hacerlo nuevamente. Este era el instructor. La.com, para no ponerlo muy largo, creo que ese es, para no confundirme. Ok, le pongo la dirección IP 138.1.210. Le agrego el usuario y la contraseña. Save. Ok, lo hago ahora en la parte del jefe. Voy a limpiar todo esto. F. Ok, que le doy username F y admin. Save. Hoy sí voy a probarlo para mi instructor. Instructor at lab.com. Hola. No era un hola grande. Ok, sí. Entonces me voy a la parte de mi instructor. Me voy a email. Me voy a en recibir. Qué extraño. Ok. Ah, perdón. Aquí puse algo que no era. Instructor. Aquí le pongo admin. Había puesto el mismo usuario en ambos. Ok. Ok. Vamos a mandar desde aquí mejor. F at lab.com. Hola. Hola. Ok. Vamos a revisar mi jefe. Wow. Es reventado. Qué raro. Está muy raro. No entiendo el por qué me está fallando. Sí.
Permítanme, creo que es un error bastante básico.
Ok, me disculpo. No sé, tenía una falla ahí, pero lo que traté de resolver era que tenía un problema de conectividad, en el cual no sé por qué motivo el servidor no tenía comunicación. Entonces, como un servidor puede tener varios servicios, entonces lo que opté para resolver, porque no podemos tener un laboratorio que quede mal, todo tiene que funcionar perfectamente. Tomé el servidor DNS y también subí el servicio de email ahí. Tomé acá, hice mi dominio y como lo habíamos hecho anteriormente, todos los mismos pasos, no hice ni un paso de más ni un paso de menos, solo que fui un poco rápido porque quería resolverlo. Hice mis usuarios, los agregué en cada computadora. Incluso ahorita voy a hacer un mensaje acá para que se vea en tiempo real. Compongo un mensaje acá, bueno, aquí voy a poner que es para instructor al laboratorio. Voy a poner buenas tardes. Tiene tareas que realizar. Se la voy a enviar. Entonces voy a ver en la computadora del instructor cómo recibo ese mensaje. Otra vez acá. Y aquí está el otro buenas tardes. Me dice la hora exacta en que se realizó. Entonces lo pongo aquí, le doy clic para verlo y me dice buenas tardes, tiene tareas que realizar. ¿Y quién me lo mandó? Ok, me lo mandó mi jefe. Entonces le voy a contestar. Y le dice, buenas tardes, enterado. Se lo mando. Voy a la computadora del jefe, entro email y recibo acá que ya me respondió el instructor. Y me dice, buenas tardes, enterado. Y listo. Me disculpo, fue un error de, no sé qué error tenía en sí, pero implementamos de manera correcta. Entonces, si tienen alguna duda, espero respondérselas en este momento. Con todo gusto les respondo. Y quiero saber si quedó claro. Yo sé que me... Sí, sí, lo bueno es que lo solucioné. Exactamente. Gracias, Bielka. Es algo normal, cualquiera le puede pasar. No sé si tiene alguna duda. Bielka, César, Juan López. Juan, ¿todo bien? Ok, sí. Todo bien. Dígame, Bielka. Le escucho. Ok, no. Para un correo SMTP o un servidor de correo, sí yo lo puedo hacer sin conexión a internet, porque este servicio sería a nivel LAN. Entonces no ocupo conexión a internet. Sí. Pero buena pregunta, porque no se pregunta cómo se va a hacer de tal manera. Ahora, si yo quiero tener otras conexiones remotas y entrar a ese servidor de correo, bueno, ahí ya es otro tema, que sí, va a ser distinto. Pero sí, para tener un servidor, yo puedo tener un servidor de correos en mi casa y no tener conexión a internet. Entonces, es lo bonito. ¿Otra duda? ¿Alguien más? A ustedes por ser pacientes, ese error fue de mi parte. Ok, gracias, Katia. Bien, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, dejaríamos esto hasta acá y les enviaríamos una guía para que ustedes también realicen este laboratorio. No es nada complejo y lo van a resolver con excelencia, estoy seguro que sí. Entonces, si no hay dudas, pues nos veremos a la próxima que viene cargado. La próxima clase viene muy cargada. Gracias, Rolando. Gracias por poner atención. Gracias.